relacionada con el tema número 3 de inspección, administración e inspección de obra. Con esta videoconferencia vamos a dar por terminada la teoría relacionada con el tema número 3, que representa la contratación de obras o elementos de la contratación de obra. Vamos a ver cuáles son esos elementos, cada uno de las partes que consiste la contratación de obras que se realizan en Venezuela. Cuáles son los entes involucrados y la normativa legal que se utiliza para la contratación de obras. Como ustedes saben, toda la teoría está cargada desde diciembre en el aula de la plataforma Saya, perteneciente a la asignatura de Administración y Inspección de Obras. Un pen que tenía que arreglar un poco aquí el ambiente. Ok. También les recuerdo que cualquier duda que se presente la pueden realizar a la plataforma, al foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. En el transcurso de la semana será colocada la actividad relacionada con el tema número 3 de la asignatura del corte número 3, ¿verdad? Y tema 3 de inspección de obras. La semana que viene entraremos también ya en la fase final con el tema número 4 relacionado con los manuales de inspección de obras. Ya el semestre está por finalizar. Tiene fecha el 14 de febrero del año 2025. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Ok, elementos de la planificación de obras. Ok. El hombre siempre ha utilizado la planificación y el control de obras, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, desde que edificó su primera obra. Para ello ha utilizado diferentes herramientas, ¿verdad? Para auxiliarse en el amplio campo de la construcción. Ha ido perfeccionando sus diferentes técnicas y métodos para lograr alcanzar sus objetivos. Una muestra de estos objetivos alcanzados son la Gran Muralla China, los templos romanos y las catedrales. Todos estos ejemplos, por más rudimentarios que parezcan, no se hubieran logrado sin alguna técnica de planificación de obra. ¿Qué se va a hacer? El hecho de realizar hoy una serie de consideraciones para que lo deseado se presente en el futuro. ¿Qué se hace con la planificación? Se refiere esta pregunta. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué voy a planificar? ¿Para qué lo hago? La realizo, ¿verdad? Tomando en consideración algunos elementos o los elementos más principales para llegar
al objetivo final deseado en el futuro próximo. En esta importante etapa se determina el camino a seguir, que es la estrategia, para poder obtener el objetivo determinado. Entonces, la planificación de la obra es utilizar los elementos, ¿verdad? Mediante los elementos que me llevan a una estrategia, que me definen la estrategia, utilizo para llevar a cabo la estrategia y poder obtener el objetivo determinado. La planificación de obras, entonces, es el proceso de determinar el método más eficiente para llevar a cabo un proyecto de construcción. Para ello, se deben identificar las actividades necesarias, se debe organizar y se deben establecer y definir los recursos, ¿verdad? El tiempo en el cual se va a ejecutar y el presupuesto que voy a utilizar para llevar a cabo el objetivo final, que es la construcción de la obra. Entonces, todo ello, ¿verdad?, está dentro de lo que conocemos como planificación de la obra. Entonces, como dije anteriormente, debo definir la estrategia para llevar a cabo el proyecto de construcción, ¿verdad? Esa estrategia me debe permitir a mí identificar las actividades, organizarlas, obtener los recursos y fijar el calendario, ¿verdad?, y presupuesto necesario para llevar a cabo la construcción de la obra. La planificación de la construcción de la obra es el primer paso para integrar todas las actividades del proyecto dentro de un plazo y un presupuesto determinado. Fíjense, tenemos dos acotaciones: plazo y presupuesto. Debo cumplir la obra en el tiempo estipulado y con los recursos asignados. Esta etapa, ¿verdad?, es en la que el equipo del proyecto elige los planes de acción, las políticas y los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, un plan de construcción funciona como el pilar central para el seguimiento y la evaluación de todas las actividades del proyecto. La planificación de la construcción de la obra identifica todas las actividades necesarias en un proyecto de construcción, dividiéndolas en actividades más pequeñas y organizándolas lógicamente, determinando así la maquinaria, la mano de obra y los materiales necesarios. Entonces, la planificación de la construcción es estructurada, tiene una estructura definida, ¿verdad? Se define la estructura y dentro de esa estructura, ¿verdad?, que está conformada por actividades más pequeñas, ¿verdad?, y las cuales están organizadas, ¿verdad?, podemos determinar la cantidad de maquinaria que voy a utilizar, con qué mano de obra la voy a realizar y cuáles van a ser los materiales necesarios. Un plan de construcción de obra, entonces, es el conjunto de documentos preparados durante la planificación de la construcción. Se trata de los recursos
las actividades, el calendario y el presupuesto. Esos son los documentos, ¿verdad?, que se desarrollan en el plan de construcción de la obra y que se generan dentro del plan de construcción de la obra y que se presentan al que va a pagarnos para que nos pueda dar la buena pro, para poder realizar la ejecución y que después tenemos que ir chequeando cada parte de ese plan para que se pueda ejecutar en el tiempo previsto y con los recursos previstos para su realización. ¿Cuáles son las ventajas de la planificación de obras? La planificación de la construcción de la obra es el proceso que guía un proyecto desde la idea inicial hasta su finalización. Pero ¿cuál es la finalidad real de un plan de construcción? La finalidad es tener un plan de construcción adecuado, ¿verdad?, donde se presentan las ventajas de ese plan. ¿Cuáles son esas ventajas? Primero, garantizar que el proyecto se desarrolle a tiempo y dentro del presupuesto. Esa es la primera parte, ventaja del plan de la planificación de la construcción de la obra. Una correcta planificación, ¿verdad?, de la construcción dicta cómo hay que hacer el trabajo de construcción y el ritmo con el que lo debemos hacer. Define las actividades, la secuencia y los métodos aplicados para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y dentro del presupuesto. Entonces, la primera etapa o la primera ventaja de un plan es garantizar que el proyecto se desarrolle a tiempo y dentro del presupuesto. Segunda ventaja, maximizar la productividad y la eficiencia. La planificación nos ayuda a mejorar su productividad, incorporando medidas de control de la calidad. Tercero, mejorar la distribución del tiempo. Una planificación adecuada nos permite distribuir el tiempo entre las partes interesadas de forma apropiada, reduciendo la probabilidad de que se produzcan excesos o retrasos. Y por último, la planificación mejora la seguridad y la contratación en el proyecto. El proceso de aprovisionamiento de un proyecto se agilizará, ya que podrá programar sus compras exactamente cuando las necesite. El rendimiento de la seguridad también mejora, ya que puede utilizar el calendario de construcción para conocer a los trabajadores en el lugar y asegurarse de que siguen las directrices de seguridad. Entonces, como ven, las ventajas de la planificación de obra nos brindan el proceso para poder, esas ventajas nos dan, vamos a decir, la planificación nos da las ventajas que yo debo obtener para poder concluir en tiempo la obra y con el presupuesto adecuado. Resumiendo, garantiza que el proyecto se desarrolle en tiempo y dentro del presupuesto, maximiza la productividad y la eficiencia, mejora la distribución del tiempo y mejora la seguridad
y la construcción en el proyecto. Si hacemos una mala planificación, una mala planificación significa que el equipo del proyecto no tiene una dirección clara de lo que espera el cliente. La falta de claridad en la definición de los objetivos hace que la productividad y el rendimiento sean bajos y que el personal trabaje de forma ineficiente. Esas son las desventajas de realizar una mala planificación. Una mala planificación de la construcción también hace que el proyecto supere su presupuesto. El presupuesto inicialmente establecido no será suficiente para cubrir el plan del proyecto. Lo contrario de las ventajas de la buena planificación es las desventajas que tengo o que se presentan cuando yo no planifico adecuadamente la obra. ¿Cuáles son los elementos de la planificación? Entonces, recordando, la planificación es el proceso de determinar el método más eficiente para llevar a cabo un método de construcción. Para ello se identifican las actividades necesarias, se organizan y se establecen los recursos, el calendario y el presupuesto. ¿Cuáles son algunos de los elementos de la planificación de obra? Primero, componentes y fases del proyecto. Debo definir los componentes y las fases del proyecto. ¿Cuáles son los costos involucrados? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué métodos voy a aplicar? ¿Cuáles son los estudios de diseño definitivo? ¿Cuáles son los requisitos legales que debo cumplir? Permisos y autorizaciones que debo tener y el cronograma de ejecución. Esos son los elementos de una planificación de obra. Y los pasos que debo cumplir dentro de la planificación son definir el objetivo, investigar y diseñar, contratar profesionales, solicitar presupuestos, planificar el cronograma, preparar la obra y ejecutar la obra. Esos son los pasos involucrados dentro de la planificación de la obra. Los elementos son estos y los pasos a seguir dentro de la planificación son estos que están acá mostrados en la lámina. Ahora entramos a una parte muy importante que se llama cómputos métricos. ¿Qué voy a calcular? ¿Qué necesito calcular? Al analizar las razones por las cuales algunas obras no se terminan de acuerdo a las previsiones de los recursos asignados y a los lapsos de ejecución contractuales, nosotros debemos considerar una variable en particular. Esa variable en muchas obras ha sido subestimada o se subestima y tal vez sea parte de las grandes causales de los males administrativos. Esa variable es la precisión de los costos asociados, base de la contratación de obra. Esta variable que representan los costos constituye una parte muy importante de toda obra que se planea ejecutar y que implica la determinación temprana de los costos asociados para poder llevar a feliz término la ejecución de la obra. Para obtener estos costos de una manera muy aproximada a la realidad,
se han establecido normas y procedimientos aceptados a nivel nacional y que sin duda han contribuido a uniformizar criterios. Entonces, antes de entrar a los cómputos métricos, debemos estar claros que debemos controlar los costos y hacer una buena planificación de costos en la obra. En el área de construcción, la determinación discriminada de las distintas actividades de obra es lo que se conoce como cómputos métricos. Los cómputos métricos están relacionados directamente con los costos de la obra. El cálculo preciso, minucioso y ordenado de los cómputos métricos es el primer paso para tener un buen control administrativo del presupuesto de cualquier obra de construcción. Para esta sección denominada cómputos métricos, la teoría general está basada en la norma Covenin 2092, referida en este caso a las edificaciones. A pesar de que estamos trabajando con esta norma es aplicable, ¿verdad? La metodología se aplica, ¿verdad? También para otros tipos de obras. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a explicar el uso de la norma, los criterios a utilizar para su aplicación, ejercicios prácticos y manera de presentar dichos cómputos. Para elaborar los cómputos métricos de las diferentes actividades implicadas en una obra de construcción, debemos ajustarnos a los parámetros legales estipulados en la norma. ¿Cuáles son los objetivos del cómputo métrico? Dado un plano de una edificación o una edificación existente, debemos realizar, primero, definir las partidas correspondientes a cada unidad de obra. 2. Efectuar las mediciones correspondientes a cada unidad de obra, ya sea sobre el plano o en sitio. 3. Calcular las cantidades correspondientes a cada unidad de obra, cómputo métrico. Registrar los cómputos métricos respetando el orden establecido en la norma venezolana Covenin 2092, referido a la edificación, o a cualquier norma que utilicemos para realizar el cómputo métrico. Hay que hacer unas definiciones para ubicarnos dentro de lo que es el mundo de los cómputos métricos de la obra. Primero definiremos qué es una partida. La partida es la parte más pequeña que se ha dividido una obra, que está definida mediante su código, su descripción y su unidad de medida. Vamos a ver una figura de eso. Aquí tenemos la descripción de una partida. ¿Cuáles son sus actividades de ejecución a realizar? ¿De qué características? ¿Cuál material? ¿Y cuáles son los detalles de lo que vamos nosotros a construir? Las partidas involucran todo esto. Están definidas con un código, ¿verdad? Bajo la norma Covenin, ¿verdad? Ahí tenemos las unidades de medidas que utilizamos para las partidas.
Ok. Eso es una partida. Ya sabemos el elemento principal, ¿verdad? O la parte más pequeña en lo cual se ha dividido la obra. ¿Qué es el cómputo métrico? Es el cálculo detallado de cantidades de obra. Son documentos del proyecto que contienen las cantidades de obras de los diferentes miembros y elementos que componen una edificación. Forman parte de los cómputos métricos los planos marcados, las planillas de desarrollo de los cómputos y las hojas de resumen con las partidas computadas. Ellas se pueden subdividir en dos tipos de cómputos métricos. Cómputos métricos sobre los planos, los que se miden sobre el plano y se calculan en planillas de desarrollo. Como vemos viendo, los cómputos métricos son documentos del proyecto. Cuando usted le pidan los cómputos métricos, le están pidiendo los documentos donde se realizaron los cálculos de la obra. Cómputos métricos en sitio. Son las mediciones efectuadas en sitio a fin de verificar las cantidades de obra real ejecutada que nos sirven para la evaluación y en base a ellas poder cancelar al contratista por obra ejecutada. ¿Cuáles son las características generales de medición? O los criterios, perdón, generales de medición. Se medirán de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Corresponde al ente contratante, de acuerdo con las circunstancias de la obra, definir la aplicación de cada partida antes del inicio de la obra. Se deberán usar los mismos criterios para la obra que los utilizados para la medición sobre los planos. Para efectos de medición, no se tomarán en cuenta los conceptos de desperdicio, esponjamiento o densificación. La unidad de medición se escribirá en minúsculas. Notaciones y unidades. La notación y unidades serán las que define la norma Covenin, Mindur o en su defecto deberán estar precisamente definidas en los planos y especificaciones del contrato. Entonces, esos son los criterios generales de medición. Mediciones de áreas. Las mediciones se harán según las áreas en desarrollo, es decir, verdadero tamaño y no en proyección horizontal. Intersecciones. Todo elemento miembro que se intersecte, sean nodos, paredes, etcétera, se tomará en cuenta una sola vez. Vacíos y áreas descontables. Los vacíos deberán descontarse cualquiera sea su tamaño. Transporte. Transporte en camiones. La medición del transporte en camiones de un material se hará una sola vez de origen a destino dentro de la clasificación transporte urbano, no urbano y montañoso. Siguiendo con el transporte, los transportes de materiales, el transporte de los materiales hasta 50 kilómetros de cemento agregados para concretos, materiales de albañilería, refuerzos y estructuras. Están incluidos en las partidas para distancias mayores de 50 kilómetros. Se usarán las partidas correspondientes. El transporte de maquinaria. Maquinaria hasta 10 toneladas de peso
se incluirá en el análisis de la partida. Maquinaria de más de 10 toneladas de peso se pagará por partida separada según las especificaciones 901 o 902. La ida y el regreso se pagará con un solo viaje por maquinaria y no se reconocerá cuando una maquinaria se sustituya por otra. Excavaciones en zanjas, longitud por ancho y profundidad máxima. En excavaciones a manos se medirán los volúmenes reales de excavación a partir de la rasante del terreno y se ubicará en la máxima profundidad. Entonces, como ven, estos son los criterios que se siguen en los cómputos métricos, ¿verdad? Relacionados, ¿verdad? Primero, donde se haga el cómputo métrico, que sería en los planos o en el sitio. ¿Cuáles son los criterios de medición que se regirán en los cómputos métricos? ¿Cuáles notaciones y unidades se utilizarán? Y las áreas a las cuales se medirán intersecciones, vacíos y áreas descontables. Y transporte, tanto en camiones como materiales y maquinaria. Y por último, las excavaciones que se realicen en la obra. ¿Cuáles son las planillas asociadas a los cómputos métricos? Tipos y elementos que deben contener. Identificación de la obra o proyecto, nombre de la empresa contratista, número de registro de información fiscal, nombre del ente contratante o propietario, fecha, número de hoja, total de hojas, número de la partida, código de la partida, descripción de la partida, unidad, dimensiones, total, nombre y firma del contratista, del computista, nombre y firma del ingeniero y el profesional responsable. Vamos a ver una planilla tipo. Aquí tenemos una planilla tipo de cómputo métrico. Aquí tenemos otra. Cada una tiene sus especificaciones para saber la información que va a vaciar ahí. Cinco planillas tipo. Esas son las planillas tipos utilizadas para los cómputos métricos. Recuerden que los cómputos métricos son los documentos donde se vacía la información de la obra. Forman parte de las partidas. Cálculos que se realizan considerando todos los parámetros implicados en la realización de un cómputo métrico, podemos comenzar el cálculo del mismo. Lo lógico es que se comience en el mismo orden en que se va a realizar el trabajo. Por eso es oportuno que nos guiemos por el orden que establecen las normas COBENIN, el cual es el siguiente. Las obras preliminares, movimiento de tierra y obras de urbanismo, estructuras, obras arquitectónicas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y especiales, instalaciones electromecánicas, servicios y varios y transporte. Esos son los cálculos asociados a las planillas de cómputo, los documentos de cómputos métricos.
¿Qué resultados nos arrojan los cómputos métricos? Una vez que usted realice los cómputos en sus respectivas planillas, se debe elaborar un listado de todas las actividades, siguiendo el orden y el código que tiene la partida según la norma Covenant. En ese listado deberán aparecer los siguientes datos: número de partida, código Covenant, enunciado de descripción de la partida, unidad de medición y cantidad de la partida. Adicionalmente, se entregarán los planos con las notas donde se efectuaron los cálculos, las planillas con la demostración de los cómputos manuscritos o en hoja de cálculo. Aquí tenemos una planilla asociada al presupuesto. Esto es el presupuesto. Ya hicimos los cómputos, o sabemos dónde vamos a realizar los cómputos métricos. Ahora vamos a ver lo relacionado con los precios unitarios. Comencemos por definirlos. La construcción de algunas obras de ingeniería contempla la ejecución de obras, la ejecución de ciertas unidades de conceptos físicos o partidas cuyo pago a los contratistas ejecutores se calcula mediante la sumatoria de montos parciales de las cantidades efectivamente ejecutadas de cada una de las partidas, multiplicada por los respectivos precios unitarios. Las cantidades de obras por ejecutar de tales partidas se establecen en los llamados cómputos métricos, de manera que una vez concluida la ejecución de cada una de ellas, se procede a medir las cantidades realmente ejecutadas. Por lo tanto, se hace necesario conocer las técnicas que nos permiten medir cada unidad de obra, así como también estimar los correspondientes costos de ejecución para fijar a partir de estos últimos los referidos precios unitarios. Tales precios se convierten en vitales para poder valorar la obra, calculándolos mediante el proceso de determinación de cada componente del costo de material, equipos, mano de obra, indirectos, gastos generales administrativos y utilidad, así como de los gastos financieros o intereses de financiamiento, cuya acumulación es lo que conocemos como precio unitario. Entonces, ¿qué es el precio unitario? El precio unitario es la determinación del valor de una partida asignada a una unidad de producción, siendo usado para valorar la construcción de obras, en las que las cantidades a ejecutar se estiman en forma de cómputos métricos por cada unidad de ejecución, teniendo contemplado un precio por cada partida o unidad de obra a ejecutar o ejecutada. El análisis del precio es el documento que tiene el contratista como soporte para demostrar el precio de cada partida, ejecutada en un lapso de tiempo y según las condiciones preestablecidas. Entonces, eso es lo que se conoce como precio unitario. El precio unitario no es más que el valor de una partida asignada a una unidad de producción.
que se utiliza para valorar la construcción de obras. Cuyas cantidades se ejecutan y se estiman en forma de cómputos métricos por cada unidad de ejecución. ¿Ok? Entonces, la partida es la unidad de ejecución y está asociada a los cómputos métricos que utilizamos, cuyas cantidades que forman parte de los cómputos métricos es lo que nos determinan los precios unitarios del valor de la partida. El análisis de precios está conformado por una estructura que contempla, entre otros factores, los costos directos involucrados, es decir, materiales, equipos y mano de obra. Esos son los costos directos involucrados, los cuales, sumados y afectados por el rendimiento, equipos y mano de obra, arrojan el denominado costo directo del análisis o subtotal A. Este subtotal es afectado por otros componentes denominados costos indirectos. Como son la utilidad, que es la ganancia esperada, los gastos administrativos, los costos de financiamiento e impuesto al valor agregado. Toda esta consideración arroja el precio final que será el adaptado en cada partida del presupuesto. El análisis de precios de una partida generalmente es obtenido mediante la utilización de un software apropiado y que está disponible en el mercado, el cual se combina con un buen analista de precios, profesional de ingeniería o arquitectura o un TCU bien preparado, que sea capaz de generar sus propios análisis o adaptarlos a las condiciones particulares de la obra. Entonces, los precios de una partida se obtienen utilizando un software. Por supuesto, ese software nos debe permitir cargar cada una de las partidas de la obra, las cuales deben ser analizadas por un analista que tendrá la potestad, ¿verdad?, de generar análisis y adaptarlos a las condiciones particulares de la obra. ¿Cuáles son los componentes de los precios unitarios? Componentes generales: nombre de la empresa, número de la partida, fecha de la oferta, obra o nombre del proyecto, ubicación, contratante, descripción de la partida según los cómputos, unidad de medida, cantidad de obra a ejecutar, rendimiento, cantidad de obra por día, código número de especificación de partida según la norma conveniente. Esos son los componentes generales. Materiales: número, descripción, unidad, cantidad, precio, desperdicio, total de materiales, costo unitario de los materiales. Equipos: número de identificación, descripción, cantidad, precio, valor del equipo, factor de costo, costo total, total de equipos, costo unitario del equipo. Como ven, todos finalizan desde los materiales en adelante
finalizan en el costo unitario del material, del equipo y la mano de obra. Número, descripción, cantidad, jornal, salario, bono, total del jornal, subtotal del bono de la mano de obra, sumatoria totales de cada bono. Porcentaje total, porcentaje de prestaciones porque también están involucradas, bono total, subtotal de la mano de obra, porcentaje de prestaciones sociales que no aplican el bono, total de mano de obra y por último, el costo unitario de la mano de obra. Total de mano de obra dividida entre el rendimiento. Al final de cada uno de ellos tenemos lo que significa el costo unitario tanto para materiales, equipos, mano de obra. ¿Cuáles son los componentes de los precios unitarios? Siguiendo con los componentes, tenemos el costo directo por unidad, administración y gastos generales, subtotal B, que es suma del costo directo, imprevistos, valor obtenido, porcentaje de utilidad, financiamiento, todo está especificado en los componentes de los precios unitarios. Entonces, aquí tenemos muy especificado cuáles son los componentes de los precios unitarios de una obra. Ahí tenemos una planilla donde se especifican componentes de los precios unitarios. Tenemos lo otro, ecuaciones, cómo se calculan y lo relacionado al precio unitario, ¿verdad? Las ecuaciones del precio unitario. Ya hemos visto entonces cómputos métricos, qué está relacionado con ellos, qué son los cómputos, los documentos involucrados, planillas que están involucrados, unidades, características. Vimos también cómo determinar cuáles son los costos unitarios que se manejan, ¿verdad? De dónde se originan, para qué sirven los costos unitarios. Ahora vamos a ver qué es contratación de obra. La contratación de una obra es el proceso de selección del contratista, el cual es promovido por los sujetos referidos en el artículo 2 de la Ley de Licitación, Gaceta Oficial 37.097. A saber, ejecución de obras, adquisición de muebles y prestación de servicios de carácter comercial. Esas son las obras que se contratan. Cuando usted va a ejecutar una obra, cuando va a adquirir un mueble o cuando va a prestar un servicio de carácter comercial. Sobre ellas se hacen las licitaciones, que podrán ser del tipo generales, selectivas o por adjudicación directa. ¿Cuáles son esos tipos de licitaciones? Ellas clasifican según las condiciones particulares inherentes al proceso de licitación y son como sigue. Entonces, la contratación de obras es el proceso de selección del contratista, la cual es promovido por los sujetos referidos en el artículo 2 de la Ley de Licitación. Y tenemos definición de lo que es una licitación general, una licitación selectiva y que es una adjudicación directa. Las características
de una adjudicación directa, ¿verdad? ¿Cuál es su precio estimado? Que llega hasta las 11.500 unidades técnicas, según el decreto 1555. La de la licitación general, que es superior a los 25.000 unidades técnicas, y la licitación selectiva está entre 11.500 y 25.000. ¿Cuál es el esquema que se sigue para la contratación de obras? Una vez que hay la necesidad de adquirir un bien, contratar un servicio o ejecutar una obra, esto nos lleva primero a planificar una planificación para elaborar un proyecto que solvente la necesidad existente con todas las especificaciones técnicas. Una vez que ya se tiene el proyecto, se inicia el proceso de selección del contratista. Y cuando arranca, y en este momento nos vamos a guiar tanto por la ley de licitaciones como la ley de contrataciones públicas. Este proceso se inicia con una invitación y una entrega de pliegos, y entre otras cosas, debe contener información sobre los requisitos que deben cumplir ambas partes. Se reciben las ofertas, se toman las decisiones y se notifican los resultados del proceso. Hasta aquí, todo este procedimiento está en relación con la ley de licitación, que tenemos especificado en los documentos. ¿Cuáles son las leyes de licitación especificados en los documentos del aula de clase? Luego, mediante la ley de contrataciones públicas, el proceso continúa con la firma del contrato. Se levanta un acta de inicio y se procede a la ejecución de la obra y administración del contrato hasta la finalización de la obra y finiquito del contrato. Ese es el esquema que se sigue en la contratación de obra, bajo las características, ¿verdad?, de las contrataciones asociadas a las licitaciones. ¿Ok? Características y tipos asociados a las licitaciones. Entonces, ¿qué es el contrato de obras? El contrato de obras es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí solo o bajo su dirección, mediante un precio que la otra parte se obliga a satisfacer. Es un contrato. ¿Ok? De acuerdo a esta definición legal, se puede entender que el contrato de obras es aquel mediante el cual una persona se obliga a ejecutar un determinado trabajo de orden cualquiera, con vistas a un resultado final y en razón de una contraprestación o precio que la otra parte se obliga a satisfacer. Por lo tanto, el sello característico del contrato de obras reside en que el objetivo final está dirigido a una ejecución material del más diverso género o categoría. Eso es un contrato de obra. Vamos a ver ahora la normativa legal. Dice la normativa legal o alguna de las normas legales que regulan la contratación de obras en Venezuela. El decreto 1417 de 1996, que son las condiciones generales de contratación para la ejecución de obras.
el decreto 296 de 1999, que es rango y fuerza de ley de reforma de la ley de licitaciones, el decreto 1121 del 2000, que es rango y fuerza de ley de reforma de la ley de licitaciones, también el decreto 6708 de 2009, que es reglamento de la ley de contrataciones públicas, y la Constitución de 1999, que regula los contratos de interés público en su capítulo 1 del título 4, sección cuarta del Poder Público. Entonces, un contrato de obra de construcción es un acuerdo legal entre el propietario de un proyecto y el contratista que se encarga de la construcción. Y con esto hemos llegado a la visión macro de lo que conocemos como elementos de planificación. Todo eso forma parte de la planificación de la obra. Todos son los elementos que debemos tomar en cuenta dentro de la planificación de la obra y que debemos cumplir con ello. Aspectos técnicos y aspectos legales involucrados dentro de la planificación. Con esto hemos terminado por el día de hoy con el tema número 3. En el transcurso de la semana colocaremos, en función de la información que está dentro de el aula Saya, la actividad a evaluar, los elementos que vamos a investigar y desarrollar para cumplir con la parte teórica del tema número 3. Posteriormente entraremos ya a definir todo lo que tiene que ver con los manuales de inspección de obras. Para finalizar la asignatura en el semestre 2024-2. No me queda más que recordarles que cualquier duda que se presente, te la puede comunicar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas noches.